le vamos a presentar el día de hoy es la posverdad y los fake news en los espacios virtuales peruanos. Mi grupo está conformado por Luis Calderón, Piero Malpica y quien les habla, Andrea Cuba. Le doy el paso a mi compañero Luis Calderón. En la actualidad, gracias al Internet, la información llega con una rapidez nunca antes vista. Esto ha generado que desde un mismo suceso se encuentren muchas fuentes en distintas partes del mundo. Un problema que surge a partir de este último hecho es que se genere contenido falso con respecto a una noticia. A esto se le conoce como las fake news. La gran difusión de fake news produce que algunos generen una realidad distorsionada de la realidad. Un claro ejemplo se puede ver reflejado con el caso del COVID-19. Trataron de explicar su origen o pasando a mencionar variantes falsas o hasta diciendo que se han encontrado curas a dicha bacteria. La realidad distorsionada se conoce con el término de posverdad. Esta es usada para dar a conocer la forma en que factores como la difusión de noticias en un canal de comunicaciones sin un previo filtro genera que la información o posteriormente la realidad sea percibida de una manera distinta. Cualquier persona puede fabricar su propia noticia falsa y hacer que fácilmente se propague por las redes sociales sin ningún tipo de problema y generar la desinformación en un país. La noticia falsa no solo es un fenómeno nuevo, lo nuevo es la medida en la que se replican en las redes sociales. Hoy en día, cuando las personas hablan de noticias falsas, son conscientes de este tipo de fenómeno. La pérdida del estatus central de la fuente y la posibilidad de la viralización reduce el interés de la autenticidad y la veracidad de los medios de comunicación. Decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, la UCAL. Las redes sociales permiten que los usuarios sean productores y consumidores a la vez, lo cual facilita la difusión y circulación de contenidos engañosos, según explica el especialista. Muchas veces el compartimiento de estas no es con mala intención, es simplemente por ignorancia o porque la persona no se ha tomado el tiempo que debería para corroborar la información que ha leído. Sin embargo, existe el tipo de personas que busca crear un escándalo y revuelo social en base a noticias que atemorizan, crean un caos y desorden en la población, sin tomar en cuenta el rumbo que éste puede llevar al país. Para buscar el entendimiento sobre este problema informativo, la red de periodismo ético elaboró una definición de la información falsa o fake news, que dice así. Toda aquella información fabricada y publicada deliberadamente para engañar e inducir a terceros a crear falsedades o poner en dudas hechos verificables. De acuerdo a Ricardo Grandor, director general de la red radiofónica de Central Brasileira de Noticias, la CBN, la desinformación ha existido siempre, a partir del momento en el que se cobró conciencia de la influencia de los medios en la opinión pública. En cambio, sí que es nuevo y realmente preocupante el hecho de la desinformación se propague con una celeridad y amplitud inaudita por las plataformas digitales como Google y Facebook, plataformas que usamos mucho actualmente. En las últimas noticias, Facebook ha anunciado que empezará a ocultar las publicaciones de los usuarios que comparten información falsa y les mostrará una advertencia al usuario que empiece a seguir y o compartir información de manera ignorante. Esto es un gran avance para combatir la desinformación y evitar la propagación inevitable y extensa de estas noticias falsas. Sin embargo, también existe otro y a su vez extraño caso con relación a las fake news y el usuario, que se ha visto envuelto en las elecciones de este 2021 que decide creer en este tipo de desórdenes informativos, incluso si son totalmente desmentidas y destapadas. Bien es verdad que el factor psicológico influye mucho en este tipo de situaciones, ya sea posición política, religión, costumbres, tradiciones o incluso el propio ego que nos obliga a negar este tipo de información, ya que rechazan muchas veces la verdad por considerarla de alguna manera incómoda o totalmente contraria a lo que uno cree, incluso si esta información es totalmente incoherente. Y como dice Mark Twain, es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado. En la actualidad tenemos un caso muy serio y masivo de fake news, como es el coronavirus o COVID-19, que ha provocado que se multipliquen los casos de noticias falsas no solo en el país, sino en todo el mundo. Lo que, en este caso en particular, la desinformación ya no es una simple broma que puede afectar a algunas cuantas personas, sino que puede repercutir en un problema que englobe y perjudique a todo el mundo, causando la muerte y sufrimiento innecesario de la población. Los medios de comunicación tienen una enorme influencia en la información relacionada con la pandemia mundial que nos atañe hoy en día. Uno de los medios de comunicación más influyentes son las redes sociales, de la cual podemos decir que es el sistema de comunicación más grande del mundo y que, gracias al auge de las aplicaciones para dispositivos móviles, que ha aumentado la propagación de noticias que consumimos diariamente. Esto significa que las redes sociales, las cuales se han utilizado como medio de diversión, enseñanza y para intercambiar
todo tipo de información desde hace mucho tiempo han ayudado a que las personas consideren sus acciones y comportamiento con respecto a su salud. La reputada investigadora Estela Morales Campos considera que una de las señales más grandes de desinformación es la sobreexposición a grandes cantidades y volúmenes de información, ya que mientras más información consumamos, más grande es la probabilidad de encontrar noticias falsas, ya que éstas pueden recorrer desde redes sociales como también los medios impresos. Incluso las bibliotecas corren el riesgo de contener desinformación, lo que termina produciendo dudas e incertidumbre ante la información veraz que encontremos. Existe un casi desenfrenado y progresivo aumento de la posverdad y noticias falsas, que presentan como verdad, porque no contrasta ni comprueban los datos utilizados. Sin embargo, lo que más facilita la manipulación de esta información es que, de la misma manera, no se basan en hechos, sino que parten de noticias falsas o parcialmente erróneas. De esta manera, la autora cita que, cuando la información llega al usuario, le es muy difícil discriminar lo falso de lo verdadero. En una entrevista al investigador y docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, Julio César nos explica los daños que provocan las noticias falsas y que con una gran búsqueda de información y una gran capacidad de lectura podemos combatirlos. Él explica que al estar encerrado mucho tiempo más de lo normal, nuestra capacidad ha aumentado en consumir y producir este tipo de contenido. El problema es que las noticias no fluyen con orden y honestidad en las redes sociales y por lo tanto estamos propensos a consumir este tipo de verdades falsas. En otra respuesta explica por qué estamos mucho más propensos a consumir este tipo de contenido y que no solo la pandemia nos ha afectado, sino también las personas que buscando un momento de fama aprovechan cualquier tipo de situación para difundir noticias falsas entre la población. En otras de sus respuestas, él nos explica que las noticias falsas no surgieron con la creación de las redes sociales, sino que siempre fue un problema del ser humano. Lo que sucede con las redes sociales es que las noticias se viralizan con mucha más facilidad y tienen un gran alcance, por lo cual rompen el esquema de recepción de noticias que antes estaban limitados a los medios tradicionales. De pronto, todos nos vemos productores o transmisores de noticias, sin nunca haber pasado por un aprendizaje previo. Uno de los puntos más interesantes de esta entrevista fue saber si podemos identificar a las personas que están más propensas o vulnerables al creer este tipo de noticias, por lo cual él respondió: no lo hay. Incluso cualquiera de nosotros puede hacerlo inconscientemente, cuando divulga algo que no está contextualizado, como una imagen que ilustra una noticia pero sin fecha. Al enviarla se podría hacer creer que se trata de un hecho actual, cuando ha pasado mucho tiempo. No somos plenamente conscientes de las consecuencias de tuitear o reenviar, no cumplimos con un filtro, que es una precaución básica. Tan culpables son los medios de comunicación como nosotros, es lo que nos quiere dar a entender Julio César. En esta entrevista, si bien las nuevas tecnologías ayudan a la propagación masiva de este tipo de contenidos, su uso se vuelve negativo o positivo dependiendo de la voluntad de la persona. Es importante destacar que en la creación, producción, distribución y reproducción de la información existen tres componentes de una enorme importancia, según Clark Walder y Housin Dirksham, que estas son el agente, el mensaje y el intérprete, por lo cual identificar las fake news se vuelve mucho más complicado de lo normal. Aquí podemos notar la manipulación desde un factor emocional. Nuevamente entramos al tema de las elecciones 2021, en el cual podemos afirmar que Pedro Castillo es virtualmente el ganador, mas no el presidente del Perú. Este tipo de situaciones políticas divide y rompe a la sociedad, ya que cada uno de ellos tiene sus propios pensamientos e ideales, influenciados por los medios de comunicación y viendo a los políticos envueltos en acusaciones mutuas y campañas de desinformación. Es así como los simpatizantes de cada partido realizan las informaciones falsas. Existen sospechas de la contabilidad de votos de Keiko y de Castillo. Además, los organismos electorales hacen un trabajo muy pobre al momento de demostrar estas acusaciones. Como explica el filósofo Lee, la posverdad, más que un imperio de mentiras, remite a una situación en la que los hechos son operados por las emociones. En este caso en particular, trae a la sociedad peruana recuerdos y pesadillas de épocas pasadas, momentos oscuros que le gustaría olvidar, fantasmas económicos y sociales a lo que llaman comunismo. En el caso de la posverdad, el dramaturgo Steve Stesich, quien utilizó por primera vez el término posverdad, explica que a los políticos no le importa que el pueblo no sepa la verdad, ya que a ellos solo les importa si es para su conveniencia o no. Esto se ha convertido en un tema que ha repercutido en la población peruana, y en vez de tomarlo como una advertencia o un ejemplo de lo que no hay que hacer, se ha vuelto en un uso desmedido de esta práctica.
Uno de los ejemplos más claros y sobre todo más recientes es sobre el fallecimiento del expresidente Alan García, el cual posteaba tweets con los que buscaba protegerse y defenderse de las acusaciones que se encontraban en su contra. Sin embargo, se volvía tan repetible todo lo que posteaba que perdió su credibilidad, ya que siempre tocaba los temas más sensibles y a los que sabía que la población iba a reaccionar y ganarse así la admiración y los aplausos fáciles. Influye mucho en la forma de pensar o elegir una postura a favor o en contra de un tema. Según Radford, lo que la prensa tiene que decir muchas veces lo oculta, o se pierde por completo algunas veces. En la historia que elige contar, cada miembro de la prensa libre tiene que impresionar a su propio público, tiene que cantar sus propias canciones. Los grupos de presión constituyen una modalidad que se adapta al contexto social de nuestro tiempo. La opinión pública adquiere un medio para ser más extensa y dotarse de mayor publicidad. Esta requiere de libertad de expresión, que inicialmente se relacionaban con libertad de prensa y que suponía la misma posibilidad de expresar opiniones. Para el periodista de Perú 21, Augusto Rey, algo tienen en común los maquinadores de la posverdad en el Perú y en el mundo. Estas saben que, si son incapaces de persuadir a la opinión pública, una buena salida es llenarla de dudas. Esto es tan real como la vida misma. Los medios de comunicación, políticos y grandes empresas necesitan a la población de su parte porque saben que es la única manera de llegar a lo más alto. Mientras más alto lleguen, más influencia y control tendrán. De eso depende el éxito, nos guste o no. Quedan presión sobre los que piensan o actúan diferente de los que a ellos les gustaría. Gracias a su influencia adquieren todos los medios posibles para aumentar su capacidad de persuasión. Buscan que la minoría le entre en dudas sobre si lo que creen es correcto o no, y puede resultar en algo muy perjudicial para la población. No solo se perdería la capacidad de tener un pensamiento propio, la diversidad de culturas y costumbres, sino que nos dirigiríamos ciegamente hacia un camino hecho por los más poderosos, en el cual nos esperaría un final ciertamente desconocido. De esta manera entendemos cómo la opinión pública establece temas sagrados sin importar sus principios éticos o respeto de la libertad de opinión y derecho a ser informado. En consecuencia, se ha tomado valor en las entrevistas, artículos científicos de enfoque comunicacional de distintos autores. Actualmente, con las nuevas tecnologías y sondeos, la opinión pública trasciende más allá de temas políticos o sociales. Se constituye como un proceso de medición cultural, marketing y consumo. En este punto, en donde nos damos cuenta que los grupos de presión tienen una enorme influencia en la opinión pública, incluso más de la que nosotros pensamos, ya que vemos cómo esta se forma ya no de manera despreocupada, sino que no tienen ningún perjuicio por mentir o interés en disfrazar la mentira que nos cuentan. Teniendo todo esto presente, se puede sacar diversas hipótesis de las razones detrás de su desinformación. Tal vez se busque crear una distopía, en donde lo que ellos dicen es correcto, y cualquier cosa que se ponga a esta debe ser castigada. Fabricar una mentira verdadera, censurar libros por considerarlos peligrosos, e incluso cambiando la letra de la música. Apenas estamos comenzando la era en la cual vendrán enormes desarrollos tecnológicos. Tal vez los tenemos más cerca de lo que creemos. Sin embargo, el mero hecho de pensar en cómo las grandes corporaciones utilizarán esos nuevos medios de comunicación asusta. Nadie quiere perder su libertad de expresión, mucho menos su forma de vivir y de pensar y de ser feliz. Pero la irrupción de esas nuevas tecnologías es inevitable, porque si bien es difícil saber qué tan real es toda la información que consumimos, también es necesaria para nutrirnos de información para la evolución y desarrollo del país. Llegamos a las conclusiones de este tema. Llegados a este punto, consideramos que dar nuestro punto de vista acerca del asunto expuesto es muy importante, ya que buscamos dar a conocer la propagación e influencia que tienen estos canales de desinformación en nuestra vida cotidiana. Evidenciamos los casos de posverdad y fake news en el país ocurridos a través del tiempo para enseñar a la nueva generación los errores ocurridos en el pasado y las precauciones que hay que tener sobre estas. Sabemos que es imposible que las cosas cambien de manera inmediata, pero es justamente por eso que tenemos que decidir actuar ya mismo. Empezar a tomar conciencia sobre la situación que nos atañe hoy en día y no caer en noticias falsas que buscan afectar negativamente al país. La transformación en la producción y distribución de la información que han introducido las nuevas tecnologías, en especial redes sociales, han provocado una gran eclosión de fuentes informativas y que el flujo de comunicativo sea constante, lo cual ha originado que los medios de comunicación dejen de ser la fuente primaria de las noticias y que se pierda el valor añadido en el periodista. Imprime a sus informaciones.